Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, disculparme porque tengo que salir corriendo, pero es el último tren que tenemos para Córdoba ahora a las 5:30. Y lo segundo, agradecerle a Virginia la invitación y tener la oportunidad de venir a hablar con ustedes y contarle un poco lo que estamos haciendo desde hace algunos años en la Universidad de Córdoba. La charla la he preparado siguiendo un poco el esquema que me mandó Virginia y posiblemente esté muy orientada a usuarios finales, a ganaderos o gestores de cebaderos, como veremos ahora. Estoy viendo aquí algunos compañeros ya más del mundo de la investigación, entonces es posible que haya alguna pregunta más técnica que puedo también intentar responder, aunque no esté en la presentación como tal. Entonces, el primer tema de que me pidió Virginia hablar es del autopesaje de terneros en cebo. Como ven ahí, vengo de la Escuela de Agrónomos de Córdoba. Y la primera diapositiva es cuál es el problema que pretendemos resolver con esta tecnología. Entonces, desde mi punto de vista, y me imagino que muchos de ustedes coincidirán, tanto el parámetro peso como el parámetro velocidad de crecimiento que se deriva del peso, la clave, junto con la ingesta, que también lo saben todos, para tomar decisiones en un cebadero. Al final, en un cebadero lo que pretendemos es que los animales vayan aumentando su peso y, por tanto, el dato de peso es el peso clave para tomar decisiones para seguir hacia un sitio o hacia otro. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues que pesar a los animales es difícil y es costoso, como todos ustedes saben. Primero, requiere unas instalaciones adecuadas, requiere básculas, requiere mangadas, requiere personal, normalmente es un proceso que puede derivar en estrés animal y todo ello nos lleva a que en la situación actual, por lo menos en los cebaderos que yo conozco y entiendo que en la mayoría en España y en muchas partes del mundo, la solución es reducir al máximo el número de pesadas, porque el coste de cosecha de ese dato es demasiado caro. Normalmente, ¿qué se hace? Pues se pesa el ternero solo a la entrada del cebadero, muchas veces porque se necesita ese dato para pesar al ganadero que vende el pastero, y como mucho se vuelve a pesar otra vez al final o alguna vez por medio, pero no hay una frecuencia de datos que nos permita tomar decisiones. ¿Qué alternativa hay en el mercado para solucionar esto? Pues cuando uno piensa en ganadería de precisión y empieza a buscar tecnologías que puedan estar disponibles para solucionar este problema, pues me imagino que muchos de ustedes habrán visto esas dos que aparecen en la diapositiva. La de la izquierda es una aplicación móvil que básicamente lo que hace es tomar una imagen o tú deberías tomar una imagen lateral del ternero, se le ajusta una silueta y el área de esa silueta está relacionada con su peso. Y la segunda pues son los que se llaman walkover systems o sistemas de pesado sin que el animal se pare, que se puede poner en una manga o en algún sitio de paso de los animales y el animal, conforme va andando por la báscula, se va pesando. Entonces, estas dos tecnologías tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes. Hasta donde yo las conozco, la primera tecnología del uso de análisis de imagen puede ser buena para escanear por dónde están los pesos un poco en el cebadero, pero a la hora de tomar decisiones sobre animales individuales carece de la precisión suficiente. Sobre todo cuando tenemos animales de razas que no están calibradas en este sistema. Y en el caso de España, por lo menos en el sur de España, el 90% de los terneros son cruzados. Ya saben lo que pasa con los terneros cruzados, la deriva genética, hay poca homogeneidad, entonces es difícil que esto lo podamos aplicar para tomar decisiones individuales. El segundo caso es una tecnología que está muy extendida en sitios como Australia. Me parece que es una tecnología muy positiva para pesar el ganado en campo, pero para pesar el ganado en cebadero no te quita tener que pasar los animales por la manga, la mano de obra, no el estrés, pero por lo menos sí las instalaciones y la mano de obra, y entonces solo solucionamos parte del problema. Frente a esa situación, ¿qué proponemos nosotros? Pues nuestra propuesta es un sistema de autopesaje que hemos diseñado junto con una empresa de tecnología ganadera que muchos de ustedes conocerán, que es Digitanimal. Eso que ven en la imagen, en el vídeo, es un primer prototipo, por eso ven que tiene unas cancillas a los laterales para que no entre el estiércol debajo de la báscula, etcétera, etcétera. Esto está un poco más
bastante más desarrollado hoy en día y es a priori un dispositivo muy simple. Como ustedes ven, simplemente es colocar una báscula delante del bebedero, el ternero entra a beber, se identifica electrónicamente con un crotal electrónico que lleva normalmente en la oreja y se registra el dato de peso asociado a ese ternero. Las primeras pruebas las hicimos en un cebadero de la cooperativa de COVAP, dentro de un proyecto europeo que era ShareBeef, y hoy en día pues ya en COVAP tienen 3 de estas básculas que han adquirido después y tienen planes de adquirir por lo menos una por nave, es su plan. Luego discutiremos cómo se pueden utilizar estas básculas. Y hoy día pues ya tenemos datos sobre más de 8 lotes de terneros que se han monitorizado completamente durante los 7 u 8 meses que se pasan en el cebadero con los pesos de entrada y salida que tenemos en el sur. También se ha testado, no ya nosotros como universidad, sino la propia empresa en otros centros, en otros cebaderos españoles y también en centros de testaje, donde como saben pues también hay animales para los que es muy conveniente conocer su evolución de peso. Y como decía, hoy día ya se puede considerar un producto comercial y hay un número considerable de lo que se suele llamar en los proyectos europeos pioneros, que son esos primeros usuarios que se adelantan a usar la tecnología. Seguimos. El sistema aparentemente es muy sencillo. Tú pones una báscula, pones un sistema de identificación electrónica y a pesar. Pero luego por detrás hay una matemática bastante más compleja que no vamos a entrar a discutir porque no es el objetivo de esta charla, pero sí les puedo decir que eso es como se ve un evento de pesada. Cuando entra el ternero a la báscula, primero se pesa la pata primera que echa, luego la segunda, luego ya se pesa el ternero entero, luego cuando se baja para atrás se pesa otra vez las 2 patas de delante, si llega otro ternero por detrás se pesan los 2, si sale y vuelve a entrar volvemos a tener el peso entero y el peso medio. Entonces el peso del ternero es esa línea que ven ustedes arriba, que como ven además tiene una pequeña pendiente porque el ternero está bebiendo agua y un ternero que puede beber varios litros de agua, que son varios kilos, que va ganando durante el pesaje. ¿Cuál es el truco de esto? Pues que es un poco donde entramos nosotros como investigadores, el desarrollo de la matemática para quedarnos con esos datos y descartar todos los demás, que no es tan fácil, pero podemos decir que hasta cierto punto se ha conseguido. Resultado, desde un punto de vista muy práctico, lo que yo quería mostrar es que, por lo menos lo que nos hemos encontrado algunas veces cuando llegamos a los cebaderos, es que hay una percepción de que el personal sabe cuánto pesan los terneros sin pesarlos. Entonces, y además lo sabe en el sentido de las medias. Yo siempre cuento la misma anécdota de llegar al cebadero de COVAP y decirme el técnico que está allí, esos terneros pesan 525 kilos y de media pesan 523. Pero hay unos que pesan 450 y otros que pesan 600. Entonces la variabilidad es lo que es difícil de gestionar a ojo. Y cuando estamos en una aproximación de ganadería de precisión, pues precisamente lo que queremos gestionar es la variabilidad. Queremos tomar decisiones a nivel individual. Entonces, estos son datos reales, esas curvas de crecimiento que ven son datos reales construidos sobre los datos que hemos recogido con la báscula, y dentro de un mismo lote de terneros, entre comillas, limusines, como lo llamamos allí, pues son limusines, pero sus abuelos no lo eran, y aparentemente son todos del mismo color, del mismo tamaño, de la misma anchura, etcétera. Hay una variabilidad muy importante. Desde el punto de vista de que hay animales en el lote que están creciendo a 1,6 kilos al día y otros que están creciendo a 1,1 kilos al día, que es la diferencia. Luego hay crecimientos mucho más altos que estos también, pero estos son solo a modo de ejemplo. Eso es la diferencia seguramente entre que uno es rentable y el otro no es rentable. Y luego además vemos, como se ve al final de esa gráfica, pérdidas puntuales, incluso pérdidas de peso o pérdidas de crecimiento, que en este caso, si se ven las fechas, son finales de agosto en Córdoba, que se pueden imaginar porque los terneros pierden crecimiento en esa época.
Nosotros diseñamos la báscula y desarrollamos la báscula para controlar el peso, pero como pongo ahí, nos encontramos que tenemos un bonus, que es que nos permite analizar el comportamiento. Porque el ternero, cada vez que va a beber, se queda registrado a qué hora ha ido a beber, cuánto ha durado la bebida, quién bebió antes y quién bebió después, etcétera, etcétera. Y todo eso nos está dando mucha información sobre el comportamiento de los animales que podemos utilizar para detectar eventos de interés, como por ejemplo problemas de salud. Un animal que tenga un problema de salud puede dejar de ir a beber. Hemos observado muchos problemas de dominancia de terneros que están dominando tiránicamente el lote y que hasta que ellos no beben los demás, y que por tanto eso afecta a la eficiencia del lote en su conjunto, etcétera, etcétera. Entonces aquí simplemente lo que le he puesto para representarlo es cómo se distribuye el número de eventos de bebida a lo largo de las horas del día. Lógicamente a las 3 de la mañana van menos terneros a beber que a las 5 o las 6 de la tarde. Eso sería la media. Pero luego cada ternero tiene un perfil diferente que nos está diciendo muchas cosas sobre su comportamiento y sobre todo si el comportamiento típico de ese ternero cambia de un momento a otro. Por ahora no hemos sido capaces de detectar o de crear alarmas muy específicas. Me refiero, no podemos decir este está enfermo de tal, o le falta, o se ha peleado con el otro, pero lo que sí podemos detectar son que algo está pasando, que ya creo que es un primer paso válido para la toma de decisiones. ¿Qué beneficios tiene este sistema que hemos diseñado para el ganadero? Desde mi punto de vista, primero que es un sistema customizable, que es adaptable a las instalaciones de cada cebadero. Todos los cebaderos, aunque se parecen bastante, no son lo mismo. Entonces, al ser un sistema portátil y un sistema que se diseña lo que es la estructura un poco a medida, se puede adaptar al cebadero que lo vaya a utilizar. Entonces, se puede incluir o no el bebedero dentro de la báscula, se puede hacer más grande, se puede hacer más pequeña, se puede hacer con la pared cerrada o con las paredes abiertas, o con solo una pared si se va a poner apoyado en una pared del corral, etcétera, etcétera. Entonces creo que la adaptabilidad, teniendo en cuenta que no vamos a cebaderos nuevos, sino que vamos a cebaderos que ya existen, creo que es un valor. Lo segundo es la posibilidad de monitorizar muchos animales con un solo equipo. Y aquí entra un poco cómo se quiere usar la herramienta. La herramienta está ahí, entonces la herramienta se puede usar, se pone en un corral y se monitorizan todos los animales desde que entran hasta que salen, o la báscula se va cambiando de corrales, porque a mí lo único que me interesa monitorizar es el final del cebo, que es donde puedo tomar decisiones de sacrificio. O no roto la báscula, sino que roto los terneros al corral donde está la báscula. Entonces ahí ya decide el usuario en función de lo que cada uno quiera hacer. Y luego lo que nos permite es el control individual, que para mí es la palabra clave, del peso y de la ganancia. Depende de cómo lo usen, me permitirá solo controlar el peso o controlar el peso y la ganancia. Depende de cuánto tiempo deje a los animales en la báscula. ¿Para qué? Pues yo soy un cebadero, he cambiado el pienso. ¿Está funcionando el pienso o no? Pues es una buena herramienta para evaluarlo. Momento óptimo de sacrificio de cada animal desde un punto de vista económico. Es decir, cuando lo que el ternero está poniendo en peso vale menos que lo que el ternero se está comiendo. Entonces, ese ternero ya está perdiendo dinero cada día que pase en el cebadero, y lo que me interesa es que en cuanto pueda venderlo sea el primero que vaya a la calle. Entonces, este es un sistema muy, muy útil para este tipo de cosas. Y luego, como decía, pues recibir alarmas por ahora inespecíficas de que algo está pasando, que pueden ser problemas de bienestar, problemas de dominancia, problemas de estrés térmico, etcétera, etcétera. Limitantes de adopción. ¿Qué limitantes tiene esto para que alguien que tiene un cebadero lo adquiera o no? Primero, que es una inversión inicial, no vale 50.000 euros, no le voy a decir el precio porque yo no soy el que lo vendo, pero no son muchos miles de euros. Y luego también está la posibilidad de utilizarlo como en régimen de renting, pagar una tasa X por cada animal o por cada día y utilizarlo de esta forma. Otro posible limitante es que no se adapte a mis instalaciones o a mi manejo. Si por ejemplo yo quiero utilizarlo al final del cebo
y tengo que, para ello, dejar la báscula en un corral y llevar todos los animales a ese corral cada X tiempo para que se vayan pesando, pues eso, en función de las instalaciones que tenga, se puede adaptar a mi manejo o no. Es cuestión de verlo en cada caso, y en cualquier caso el sistema es bastante adaptable. Y luego, para lo que para mí es el limitante principal, es que el usuario no esté acostumbrado a utilizar datos. Una de las cosas de las que estamos pecando en esto de la digitalización de la ganadería es pasar de 0 a 100 en 5 segundos. Y esto no es un Ferrari, esto es un sector primario que tiene mucha inercia. Entonces, si el usuario no está acostumbrado a tomar datos, no puede pasar de un día a otro a sacarle el máximo partido a los datos que provee un sistema electrónico de este tipo, porque son muchos más datos, y cuanto más datos, más capacidad de interpretación y de uso para la toma de decisiones necesita. Entonces eso va a requerir un periodo de adaptación en algunos casos. En otros cebaderos más industriales es inmediato porque ya están acostumbrados a utilizar datos. Viabilidad económica, me dijo Virginia que hablara un poco de viabilidad económica. Pues es muy difícil porque depende mucho de cada caso, y lo que he hecho ha sido poner un ejemplo de lo que calculamos en su momento con los primeros lotes de cebo. Eso seguramente los precios no estén actualizados, pero ustedes los conocerán mejor que yo. Entonces, considerando que tenemos un lote de 39 terneros con un peso medio de 242 kilos y una ganancia media baja, era un lote de verano, con un consumo de pienso entre 1,64 y 2,64 euros al día en función del peso, consumo de paja de 30 céntimos, y habiendo pagado por los pasteros 2,97 y esperando recibir por las canales 4 euros, resulta que podemos plantear distintas estrategias. Si yo quiero llevar todos los terneros a 550 kilos de peso vivo, los que crecen bien, los que crecen mal, todos, pues al final le perdí al lote 2.604 euros. Si quiero llevar el lote a un peso medio de 550 kilos, pero asumiendo la variabilidad que va a haber entre terneros, le ganaba al lote 94 euros. Y si utilizando este sistema puedo intentar seleccionar y sacrificar cada animal en el momento más cercano a su óptimo de sacrificio por su ganancia media diaria, estábamos ganando 1.800 euros por el lote. Entonces la diferencia es entre perder 2.600 y ganar 1.800, o entre ganar 94 y ganar 1.800 en función de cómo lo estén haciendo ahora, o otra alternativa que puedan tener. Eso supone que en un par de lotes estaría amortizada la báscula. Recomendaciones generales. Si yo fuera un cebador y me planteara usar estos sistemas, estas son las preguntas que se me han ocurrido que debería plantearme. Primero, ¿cómo de heterogéneos son mis terneros? A esto se le saca valor cuando yo tengo terneros heterogéneos. Si yo estoy convencido que mis terneros crecen entre 1,8 y 1,85, no voy a poder hacer nada. Segundo, ¿puedo tomar decisiones sobre la alimentación, sobre el control ambiental, sobre formar los lotes? Es decir, si a mí me va a decir el sistema, tienes que cambiar la alimentación, pero yo la alimentación no la puedo cambiar porque tengo un contrato X con Sotanito, pues me sirve la información, pero no me sirve para sacarle el rendimiento mediante un cambio en la decisión. Lo mismo respecto al peso objetivo. Si yo detecto un ternero que con 400 kilos ya se me ha parado y está perdiendo dinero, pero yo sí o sí lo tengo que vender con 550, pues también pierdo capacidad de decisión y pierdo utilidad de este sistema. Y luego plantearse si me interesa conocer el peso, la ganancia o ambos, lo cual determinará el peso, el uso del sistema. Por tanto, la reglamentación general es adaptar la solución a los problemas y no los problemas a la solución. Muchas veces me compro primero la solución y luego veo a ver qué problemas puedo resolver. Primero vamos a tener claro cuáles son los problemas y luego adapto la solución, que es muy adaptable, y déjense asesorar. Y nada más. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Si pasamos Me ha gustado mucho, muy interesante, gracias. Gracias. No me ha quedado claro el precio, que no sé si lo has dejado caer y yo no me he enterado, que puede ser. Sí. Vale, una estimación, una idea, es la primera duda que nos surge. Y luego, si hay un mínimo de días para tener una estimación fiable, si eso lo tenéis
Vale. Es decir, yo alquilo el aparato y lo quiero meter en mi cebadero 2 días, porque también entiendo que el comportamiento de cada ternero va a ser muy distinto, pero bueno, eso. Vale. Y un máximo, si hay un tope de terneros por lote. Vale. Yo, el precio, como decía, yo no lo puedo decir exactamente, porque yo no lo vendo, pero yo creo que el precio tiene que estar entre los 3.500, 4.000, 4.500 euros, una cosa así puede valer la báscula, y luego el precio, si se decide por la opción de renting, no tengo ni idea, pero debe ser un precio bajo por ternero. Respecto a cuántos días hacen falta para tener un dato de peso, esa es una pregunta que nosotros no estamos haciendo desde hace poco, precisamente por las dos posibilidades de uso que hay. Entonces, lo que te puedo decir es que cuando empezamos con esto nos daba miedo el periodo de adaptación de los animales. A ver si el animal, mientras que se adapta a entrar al bebedero o no entrar a través de la báscula, va a perder más peso de lo que realmente vamos a controlar. Nos ha sorprendido positivamente que los animales se adaptan enseguida. Normalmente el primer día ya entran, si no entran todos, como mucho se queda algunos retrasados, y muchas veces es porque lo que sí puede favorecer un poco el sistema, tal y como está configurado ahí, que en otros cebaderos no tiene por qué ocurrir, es evitar que los más débiles entren y el dominante controle un poco más el bebedero. Pero por lo menos en el cebadero de Cova, en los 8 lotes que hemos monitorizado, no ha habido nunca que sacar ningún ternero porque no pudiera acceder a beber. Ahora, el peso, pensamos que un ternero es lo peso, y eso es lo que pesa el ternero, eso es lo que pesa el ternero ahora. Si de aquí a un rato el ternero va, defeca y se harta de beber, pesa otra cosa. Entonces, efectivamente, hay una variabilidad del peso que requiere un mínimo periodo. Ahora mismo creemos que con 4 días podemos tener una estima de peso muy razonable de los animales. Para tener una estima de la ganancia media diaria de esos animales en ese momento habría que dejarlo más días. Tendríamos que irnos ya a lo mejor a 10, 12 días para poder calcular una pendiente y saber cuál es la ganancia. Entonces hay 2 opciones. Si quiero saber la ganancia ahora, lo tengo que dejar 10 o 12 días los animales o 14 días los animales allí. O la otra opción es lo meto 4 días, me lo llevo, meto otro lote, luego cuando vuelvan los meto otros 4 días y calculo la distancia, la ganancia entre esos 2 periodos. Entonces son las posibilidades de uso con las que estamos trabajando.